Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, para hablar sobre el presidente Lasso, precisamente, que deberá enfrentar este juicio político en la Asamblea Nacional. Se ha anunciado que comparecerá al Legislativo para ejercer su defensa. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Inicialmente, y en una de sus primeras intervenciones, usted había anunciado en su momento que el presidente no iba a comparecer, en este caso, a la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué para entonces? ¿Por qué ahora sí? ¿Cómo van a enfrentar también este proceso de juicio político? ¿Se viene difícil? Sí, bueno, lo que corresponde según la normativa legal es que cuando se daba el trámite de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político, el presidente de la República podía comparecer directamente o a través de su defensa técnica. De una delegación. Que es lo que en efecto ocurrió porque está previsto así en la normativa legal. Pero ya cuando se trata de la comparecencia frente al Pleno de la Asamblea Nacional, es una obligación incluso normativa, y el presidente Lasso, plenamente comprometido con el respeto a las instituciones, comparecerá en su momento oportuno a la Asamblea Nacional para demostrar lo impundado y sobre todo incluso hasta arbitrario con los últimos procedimientos que ha aplicado la Asamblea Nacional por parte de los interpelantes, cuando es un juicio político que no tiene ningún tipo de fundamento ni político ni jurídico. ¿Cómo están los ánimos dentro de la Presidencia de la República, dentro del Ejecutivo? ¿Entienden ustedes o están conscientes de que lo que está enfrentándose por parte del presidente Guillermo Lasso es incluso una eventual destitución y que esto podría tomar entre esta y la próxima semana? Tenemos la tranquilidad de que los argumentos jurídicos respaldan la posición del presidente de la República. Hay 4 elementos que son súper importantes que los ciudadanos los tengan en consideración. El primero de ellos, que ha sido ampliamente discutido, de que se trataron de contratos que fueron firmados anterior a que el presidente de la República ejerza funciones. Segundo, el hecho mismo de que las empresas públicas tienen un directorio y que por normativa toda la suscripción de contratos y demás trámites ordinarios de la vida de estas empresas públicas que regulan y sobre todo gestionan los sectores estratégicos. Hay un nivel de responsabilidad allí. Exactamente, hay un nivel de responsabilidad en donde el presidente de la República no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y tercero, bueno, que en su debido momento, incluso en marzo del 2022, se presentó las correspondientes denuncias ante el organismo competente de hacer investigaciones, que es la Fiscalía General del Estado, por supuestas irregularidades en el ámbito de Flopec. Me dijo adicionalmente, sí, 4, y adicionalmente el tema de que se acogieron todas las recomendaciones que en su momento hacía la Contraloría General del Estado. Y en esas recomendaciones no se desprendía ningún tipo de responsabilidad penal. Entonces, la razón jurídica ampara a la defensa del presidente Guillermo Lasso en el sentido de que no ha cometido ningún supuesto hecho de peculado y en consecuencia este juicio político es improcedente. Y algo que llama la atención particularmente es la resolución que fue adoptada el día de ayer por 88 votos cuando es un trámite que no está contemplado dentro de la normativa. La necesidad de que exista un informe motivado es un requisito sine qua non para proceder o no con el enjuiciamiento político. Se trata de una manera arbitraria de hacer asemejar un procedimiento que está establecido en el caso del juicio político para otras autoridades, como está establecido en el artículo 131 de la Constitución, por ejemplo, cuando no hay un informe de la Comisión de Fiscalización y el enjuiciado políticamente sea un ministro de Estado. Pero en el caso particular del presidente de la República no se le puede dar estos efectos análogos. No existe esa posibilidad de que en inexistencia de la aprobación del informe motivado se saque un informe minoritario, como en efecto es lo que se hizo, incluso inobservando el pronunciamiento que dio el Procurador General del Estado. Pero tienen una mayoría en contra, tienen una mayoría importante, al menos en la Asamblea Nacional, que está ya tomando este tipo de decisiones. Y apenas les faltarían, de acuerdo un poco a lo que vimos en la votación de ayer, apenas faltarían 4 votos que la oposición dice tener la certeza de conseguirlos en esta semana. Sí, bueno, ya en el ámbito de los votos yo creo que eso ya se tendrá que esperar el transcurso de los días. Como decimos, estamos tranquilos porque la razón jurídica nos ampara, pero ciertamente, como usted señala, Fausto, finalmente son la fuerza de los votos. El día de ayer pudimos ver cómo se aprobó una resolución espuria para continuar con el procedimiento de enjuiciamiento político cuando no mediaba este informe motivado, que es un elemento esencial para seguir. Este momento es clave la actuación de la Corte Constitucional, órgano encargado de vigilar que el procedimiento de juicio político se lleve de la mejor manera. En su debido momento, incluso ya cuando se estaba sustanciando
El proceso de juicio político al presidente de la República se envió por parte de la defensa técnica e incluso por las autoridades de la Comisión de Fiscalización y Control los respectivos escritos para que la Corte Constitucional, en el momento procesal oportuno, dé seguimiento al cumplimiento de su dictamen. Como vemos, entonces, si bien la razón jurídica nos ampara, en el ámbito de lo político ya como tal, si existe o no la mayoría calificada, esto es los 92 votos, se tendrá que ver. ¿Cuáles han sido los efectos ya para el gobierno como tal enfrentar este juicio político? Primero con los anuncios que fueron ya hace varias semanas con estas advertencias, posteriormente ya con la sustanciación en la Comisión de Fiscalización, ha habido que presentar documentación, incluso en muchos sectores se quejan que el gobierno ha estado volcado a resolver el tema del juicio político y descuidando otros temas. En su momento se hablaba incluso del tema de la seguridad, algo que ya ha sido, de alguna forma, ha tomado cierto rumbo, pero ¿qué ha significado para el gobierno el juicio político puertas adentro? Internamente es una preocupación en el sentido de que hace que no nos concentremos de la mejor manera posible, no solo como gobierno nacional, sino que con todos los actores sociales con los que permanentemente interactúa el ámbito público para la generación de empleo, que es una preocupación fundamental. Si no hay una estabilidad jurídica política, es difícil que las inversiones vengan. Por otro lado, el tema de seguridad es un tema súper importante para el país actualmente. Evidentemente, el gobierno nacional ha tomado ya decisiones firmes a través incluso de normativa que ha expedido, a través de decretos ejecutivos para dar una pronta respuesta, pero obviamente no es el clima adecuado cuando se está, por un lado, tratando de sacar adelante el gobierno y las soluciones a una serie de problemas que son estructurales en el Ecuador, y por otro lado, enfocar esfuerzos importantes, sin duda, a trabajar en la defensa del presidente de la República ante una acusación constitucional que jurídicamente es improcedente. Y esto no es un daño, ojo, que se hace al gobierno nacional en funciones, sino que es un daño al Ecuador en su conjunto, porque los esfuerzos no solo del sector público, sino que también del privado y con todos los actores que intervienen en la economía, como dice la Constitución, sociedad, Estado y mercado, están pendientes de lo que ocurra políticamente en la Asamblea Nacional. Y eso, por ejemplo, no genera un clima adecuado en el ámbito de las inversiones, en el ámbito de la presentación de proyectos de ley. Todos están a la expectativa de que ocurra. Entonces, el daño como tal no es al gobierno nacional, el daño es al Ecuador en su conjunto. Y es importante también, y un poco me aparto 2 segundos del tema en esencia del juicio político. Usted se refiere a las inversiones. En algunos casos, por ejemplo, la Cámara de Energía había emitido un comunicado por estos días y resaltaba que, por ejemplo, hay 14 proyectos emblemáticos en el sector petrolero que están parados, que hay al menos 17 empresas dispuestas a venir a invertir y que están un poco en stand-by, se dice, para lograr esas inversiones. Y mucho de esto tiene que ver con una suerte de paralización en el sector petrolero, en Petroecuador en concreto. Hay una baja en la producción, hay algunos problemas. ¿Esto ha tenido alguna relación también con este freno que ha causado el juicio político? Sin duda, genera una repercusión negativa sobre la economía en su conjunto, toda vez que las condiciones necesarias, no en el Ecuador, en el mundo contemporáneo, para que se pueda llevar a cabo inversiones, producción en general, iniciativas normativas que puedan reactivar la economía y mejorar una serie de ámbitos que son de gran trascendencia para el desarrollo nacional, requieren de una estabilidad institucional. El hecho de que se promueva un juicio político que no tiene una causal debidamente justificada, que el día de ayer se aprobó una resolución espuria con 88 votos, dejando al lado un informe motivado porque no existió, debía archivarse el proceso de juicio político, ya genera una serie de condiciones que son negativas para el desarrollo nacional. Va de la mano crecimiento económico con el respeto a las instituciones. En los sistemas presidenciales, en gran medida, descansa la estabilidad institucional en su conjunto, en el respeto que haya, por ejemplo, la estabilidad del presidente de la República. Hay 4 años, hay causales, por supuesto, para enjuiciarlo políticamente y otros mecanismos para exigir la responsabilidad política, pero siempre y cuando sean encaminados según lo que establece la normativa. Siento un precedente nefasto para términos institucionales el hecho de que, sin que exista este informe motivado, se haya procedido al tema de la resolución con 88 votos para que continúe el juicio político. ¿Con cuántos votos calculan ustedes cuentan para salvar al presidente Lasso?
Bueno, nosotros confiamos en la razón del derecho que finalmente el salvar, entiéndase, quienes van a votar en contra o seguramente... Siempre una mayoría calificada demuestra, o sea, 92 votos para los ciudadanos que nos escuchan, es una protección especial que se da a los presidentes de la República. No solo pasa en nuestra Constitución, pasa en otras constituciones de la región que tienen sistemas presidenciales. En ese sentido, lo que nosotros creemos y estamos convencidos es que si la razón jurídica nos ampara, luego de la comparecencia que haga el presidente de la República en el Pleno de la Asamblea Nacional, se demostrará lo improcedente de este juicio político y no se llegará a esa mayoría calificada. Pero como digo, los daños son palpables. Al tener inestabilidad institucional, no se generan condiciones adecuadas para que en contextos de crisis postpandémicos como vive el Ecuador y la región y el mundo, se pueda llevar adelante las políticas públicas que requiere el Estado ecuatoriano. Algunas de las organizaciones políticas han comenzado a desgranarse y de lo que ha sido noticia en estas 2 semanas ha sido el Partido Social Cristiano. 4 de sus integrantes de la bancada han salido de las filas y muchos les acusan o apuntan al gobierno como responsable de esas salidas con oferta de cargos públicos. Incluso han dicho que el hombre del maletín andaba por la Asamblea Nacional. Hay cargos públicos entregados. Es clave lo que usted señala, Fausto, para emplazar a aquellos actores políticos que señalan que de parte del gobierno nacional ha habido ofrecimientos de ese tipo. Si la obligación de cualquier ciudadano es denunciar cuando se está frente a un acto ilícito, aún más si se trata de asambleístas, que hagan las denuncias correspondientes, tráfico de influencias o ofrecimiento de cargos. El gobierno es transparente y en ese sentido, incluso respecto de este contrato FLOPEC en su momento con Amazonas Tanker, el presidente de la República en marzo del 2022, ante las supuestas irregularidades, hizo la correspondiente denuncia para que hagan investigaciones por parte de la Fiscalía General. Pero lo sostuvo varios meses más Hernán Luque. Sí, pero al final hay que tener en consideración que lo que manejaba como tal FLOPEC es un directorio en donde el presidente de la República no tenía participación directa. Y en su momento se tomaron todos los correctivos. Y ese es uno de los cuestionamientos que se le hace al presidente Lasso, precisamente, el haberle mantenido a Hernán Luque, un personaje duramente cuestionado desde antes de marzo del 2022. Hernán Luque, si no me equivoco, se quedó hasta finales de año prácticamente, salió por las puertas, bueno, hoy está por los techos, pero ese es uno de los cuestionamientos. Sí, pero finalmente se lo removió. Y eso es importante tenerlo en consideración. A la cansada. Finalmente fue removido. Pero vamos al tema de la responsabilidad como tal. Si hay un directorio en una empresa pública, es la encargada de suscribir contratos. No hay una participación ahí directa del presidente de la República. Por eso es importante tener en consideración de que los mismos elementos que la Corte Constitucional había señalado que se da cuando operan estos procesos de juicio político, la libre confianza, la apreciación política libre, la confianza política, el tema de la oportunidad, que supone que exista un acto del presidente de la República que genere algún perjuicio a la administración pública. Es decir, que pueda haber por parte de la Asamblea Nacional una valoración política de un acto concreto del presidente que haya perjudicado a la administración pública, y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, es improcedente el juicio político. La muerte cruzada está en carpeta. Cierto que sí, es una facultad establecida por la Constitución y el presidente puede hacer uso de ella indistintamente de que esté caminando el juicio político. La va a llevar bajo el brazo el día de la comparecencia. Es una alternativa. De hecho, es una facultad que tiene el presidente que es incluso discrecional, y esto es dado por la propia Constitución. En el único caso que el presidente debería solicitar un pronunciamiento a la Corte Constitucional es si se aludiese a la causa de haberse arrogado funciones que no le correspondían a la Asamblea Nacional. ¿Pero y dónde está la conmoción social? Bueno, una conmoción social importante es el hecho de no respetar las instituciones. ¿Y qué significa no respetar las instituciones? Por ejemplo, el informe que el día de ayer se aprobó, cuando se habla de que necesariamente para continuar con el juicio Pero por eso está conmocionado el gobierno, no la sociedad. No, la sociedad en su conjunto, y hay reflejo de esto de que es una grave crisis política. Siempre es discutible, sin duda, pero el hecho mismo de la grave crisis política se refleja en un no respeto a las instituciones. El rompimiento del Estado de Derecho genera conmoción, porque son cosas que a lo mejor no las palpamos directamente porque haya grandes movilizaciones en la ciudad, pero sí vemos, por ejemplo, cómo se afectan los comercios, cómo se afecta la economía. Eso que no tiene a lo mejor una constatación más evidente como cuando se ocurren estas marchas, estas protestas sociales, está generando efectos complejos para la economía. Y por otro lado está otra causal que está contemplada en la Constitución, como es la obstrucción al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
El presidente de la República, desde el inicio de su gestión, ha enviado una serie de proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la creación de oportunidades o de las inversiones, para poner solo 2 ejemplos, y no tuvieron la debida tramitación por parte de la Asamblea Nacional. Por supuesto que ellos pueden aprobar o improbar, pero en el caso, por ejemplo, de la Ley de Oportunidades Laborales, ni siquiera la calificó el Consejo de la Administración de la Legislatura. Pero en el caso de los impuestos también, ahora nos dicen que no ha sido tan bueno. No, lo que pasa es que gracias a las medidas de austeridad fiscal, este momento puede darse un alivio en el tema de las recaudaciones y, por tanto, respetando principios de progresividad y de equidad, establecer ciertas reformas al tema del impuesto a la renta, pero es más bien por la buena administración en el ámbito económico. Como ha dicho el presidente de la República y las autoridades de finanzas correspondientes en estos temas, se trata de poner en orden la casa para luego ir con los otros temas. Entonces son una serie de medidas que al final no se pueden ver los resultados de manera inmediata, pero paulatinamente demuestran una mejora en la economía y en el manejo responsable de las finanzas públicas. Me quedo con eso. As bajo la manga será entonces la muerte cruzada. Es una opción que constitucionalmente la tiene el presidente y él puede hacer uso cuando él así bien tenga, observando el contexto que exista en su debido momento. Incluso frente a los asambleístas. Hipotéticamente podría darse incluso. Veamos qué pasa. Doctor Benavides, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, hablando en contexto sobre el juicio político que enfrentará el presidente Guillermo Lasso. Acudirá al legislativo para comparecer y ha dicho también que una de las opciones no se descarta, incluso en los últimos momentos, que sea la muerte cruzada. Muchas cosas pueden pasar en estas 2 semanas en el país. A mí esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.